¿Y qué tal, familia? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, queremos agradecerles su permanencia, queremos invitarlos a que se queden durante todo el video y que disfruten, pero también que se suscriban. ¿Y qué tal, familia? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, queremos agradecerles su permanencia, queremos invitarlos a que se queden durante todo el video y que disfruten, pero también que se suscriban a nuestro canal y que compartan con sus amigos este video para que sea de bendición para otros. Este mensaje nace de parte del corazón del Señor y estoy seguro que va a transformar sus vidas. Que Dios los bendiga. De la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, mire la pregunta que hizo Pablo: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué haces? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Quiero que revisemos la idea principal del mensaje, no la perdamos. Va a ser una ciudadanía terrenal, tiene valor, son reales los beneficios, pero la única residencia permanente es la ciudadanía celestial, la de Cristo Jesús. Por eso, mientras nosotros estamos en esta tierra, nosotros somos embajadores que ofrecemos a la gente la residencia del cielo. Esa es básicamente la idea que quiero que esté deambulando en su cabeza. Vamos a orar. Padre, háblanos esta mañana, te lo suplico, Señor. Háblanos al corazón hoy que celebramos la independencia de esta nación. Nos adelantamos un día para celebrarla, Señor. Es nuestro domingo cívico. Bendice a los niños que hacen su esfuerzo, a los maestros y a los padres de familia que han apoyado también en esta actividad. Háblanos al corazón, nos calibramos contigo y ayúdanos, Señor, para salir edificados. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos. Hoy estamos celebrando, nosotros nos hemos adelantado un día y estamos celebrando 204 años. Fíjese bien, 204 años de independencia. El 15 de septiembre de 1821, las provincias de toda Centroamérica, donde estaba incluido El Salvador, se reunieron en Guatemala para firmar el acta de independencia de España. 15 de septiembre de 1821. Si algún día tiene oportunidad de ir a Antigua Guatemala, no solo se dedique, porque Antigua Guatemala es un pueblo que se quedó ahí pegado en el tiempo, pero pague un historiante que le haga el tour y vaya al lugar exacto donde se firmó el acta de independencia. Todavía conservan la mesa, todavía está todo el ambiente intacto, así como cuando se firmó el acta de independencia. Vale la pena
a hacer ese tour por 200 años de historia en la ciudad de Guatemala para que usted pueda ver. Sin embargo, la independencia de El Salvador no fue inmediata ni fue absoluta, porque hubo un intento de hacer una unión con México y fue hasta 1823 cuando se formó la República Federal de Centroamérica. Ahí estábamos incluidos nosotros. Y hasta 1839 fue que El Salvador logró su independencia real. Esto es como historia, pero quiero destacar la importancia de ser ciudadanos, que es lo que nos interesa. Por eso nosotros agarramos del 15 de septiembre de 1821 y al contar son 204 años que celebramos de independencia. Este es entonces un buen momento para hablar de nuestra ciudadanía y de la importancia que esto tiene, hermanos. Pablo, fíjese bien, en el momento y en la historia donde nosotros estamos tomando el texto, Pablo estaba en un momento clave. Acababa de compartir, acababa de hablar a todos. Él estaba hablando de pues cómo fue su conversión. Él estaba dando un testimonio y el auditorium eran judíos, todos los que estaban ahí. Él comentó con una voz firme cómo Jesús se le apareció, ¿verdad? En el camino de Damasco. Póngame atención, mírenme para acá, por favor. En el camino de Damasco, ahí se le apareció el Señor y cómo Él lo mandó a predicarle no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Mírenme para acá, hermanos. No solo les predicó a los judíos, sino también les predicó a los gentiles. Eso era, hablando de religión, hablando de creencias, eso era terrible para los judíos en esa época. No sé si a estas alturas del partido todavía sigan defendiendo. Yo creo que sí, porque uno los mira caminar en algunos lugares, principalmente ahí en unas regiones de Guatemala donde ellos están, todavía se visten como en ese tiempo, y en Estados Unidos también hacen sus iglesias y ellos son exactamente lo mismo. Pero en este momento, hasta ahí, cuando dijo que había sido mandado a predicar a los gentiles, el pueblo inmediatamente se enfurece, hermanos. Y por eso es que comenzamos eso último que Pablo dijo, predicarle a los gentiles. Esa fue la última palabra y la multitud se encendió en cólera. Ahí se armó un ambiente de violencia inmediatamente y el grito era: quita de la tierra a ese hombre. Mire cómo eran religiosos y el corazón como lo tenían. No conviene que viva. Eso ya, con lo que había dicho, ya tenía la muerte ganada. Los hombres se empezaron a quitar el manto, hermano, y a sacudir. ¿Y qué tal, familia? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Queremos agradecerles su permanencia. Queremos invitarlos a que se queden durante todo el video y que disfruten, pero también que se suscriban a nuestro canal y que compartan y empezaron a agarrar como los sus amigos. Levantan polvo y empezaron a tirar polvo en señal de desprecio. O sea, era una cosa, claro, la escena era una escena, era un pueblo enfurecido, ¿verdad? El jefe, el tribuno que estaba al frente del equipo de vigilancia de los soldados, digamos, de la época, el tribuno romano, él no entendía el trasfondo religioso del por qué la gente se había enojado. Solo ve un desorden, él solo mira un motín de gente que se le va a salir del control. Y entonces él dice: lleven a ese hombre inmediatamente a la fortaleza. No solo para evitar el desorden, sino para protegerlo un poquito. Y él dice: examínenlo con azotes, que diga la verdad. Examinarlo con azote, hermano, era amarrarlo y darle con un látigo que tenía unas cosas así que entraban en la piel y al jalar te cargaban la espalda. Entonces dice: llévenlo a la fortaleza y examínenlo con
con azotes para saber exactamente por qué la gente estaba gritando. Entonces vienen los soldados, sujetan a Pablo, lo amarran con correas y lo preparan para el látigo. Estaba a segundos de que su espalda fuera desgarrada por los azotes romanos en ese momento. Y entonces Pablo habla con calma. Hablaba con Oscar hoy, temprano ahí en la oficina, y le decía yo, me impresiona Pablo por la forma en que él, y me dice, es que era abogado, dice aquel, yo no sé de dónde ha sacado que Pablo era abogado, pero ¿qué ser abogado? Me dijo. Entonces, Pablo inmediatamente les habla, pero con una tranquilidad, y les dice a ellos, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Dije, hermano, si el centurión cuando le dijo eso se fue de espalda, retrocedió, inmediatamente salió corriendo para donde el tribuno, y cuando llegó donde el tribuno le dijo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es un romano. Y el tribuno, asustado, se acerca a donde Pablo, el jefe, ¿verdad? Y llega y se acerca y le dice, ¿eres ciudadano romano? Sí, le dijo Pablo, tranquilo, mirándolo a los ojos, fresco. Y le dice el tribuno, le dice, yo adquirí la ciudadanía con grandes sumas de dinero, como quien dice, ¿vos cómo lograste eso? ¿De dónde me sacás que sos ciudadano romano? Y le dice Pablo, yo soy de nacimiento. Hay varias formas de adquirir una ciudadanía, y Pablo la adquirió de nacimiento. Él nació siendo romano. De inmediato los soldados retroceden, todo el mundo se hace para atrás. Nadie se atreve a tocar entonces a Pablo. El mismo tribuno que lo había amarrado, el mismo tribuno que quería azotarlo, ahora está temeroso, asustado, porque quería amarrar a un ciudadano romano. Mire la importancia de tener una ciudadanía, de ser un hombre de su patria, de su país. Por eso no puede ningún soldado ni nadie ser juzgado sin haber, bueno, aquí sí se puede, pero no se puede sin haber sido demostrado lo contrario. Y los soldados retrocedieron, todo el mundo, y entonces Pablo se libera de los azotes gracias al privilegio de ser un ciudadano de Roma. Miren, hermanos, por más grande que sea la protección, no supera nuestra ciudadanía celestial. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y no solo nos libra de los látigos humanos, sino de la condenación eterna. Eso es lo importante. Este mundo pasa. Este mundo se va así rápido. La vida se va entre las manos. Anoche estaba yo con una persona que ha sido mi asesor de vida desde que yo estaba en bachillerato. Y un grupo de gente ahí que le tiene mucho cariño le celebraba 45 años de haber estado perteneciendo a esa organización. Pero él ya tiene problemas para retener la memoria de corto plazo, y aún haciendo un gran esfuerzo dio su mensaje ayer. Y yo decía, este hombre, cómo lo vi llegar, cómo hacer llegar a mi vida con tanto dinamismo, tanto entusiasmo, y ahora perdiendo esas cualidades que nos hacen a nosotros estar. Pero todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pablo en este momento apela a la ciudadanía romana y lo detiene y lo libra de los azotes. En esos tiempos, cuando a Pablo le tocó, cuando esa época, ser ciudadano romano le otorgaba privilegios legales y privilegios políticos a la gente. O sea, él podía apelar al César,
por un juicio mal hecho. Él podía exigir que se siguiera un proceso de juicio correcto, no chabeleado, no inventado. Tenía que ser algo correcto, bien hecho, porque si no, el peso de la ley caía sobre los que transgiversaban el proceso. Entonces, la ciudadanía le daba protección, porque la ciudadanía le da protección a los ciudadanos, pues. No se pierden los derechos. Entonces viene todos, yo sé que la gran mayoría, yo tengo 43 en mi grupo de chat parientes en Estados Unidos. Anhelamos, hermano, que ellos adquieran la ciudadanía en ese país, porque es el país de las oportunidades. Siempre la gente se va en busca. Es para nosotros, ha sido siempre la tierra que fluye leche y miel. Hay libertad de culto, a nadie le están oprimiendo nada. La gente puede ir y venir respetando las leyes como tiene que ser. Entonces, pero usted puede llegar a ser ciudadano de Estados Unidos por nacimiento. Si nace en el territorio, el hijo de mi hermana, por ejemplo, se vino con ella para acá, pero nació en Estados Unidos. Cuando él tenía 13, 14 años, mi hermana dijo, yo no lo voy a poder sacar adelante aquí. Reina, la que estuvo con ustedes, yo no lo voy a poder sacar adelante, tengo que mandarlo a ese país. Entonces él se fue. Lo vi despedirse llorando, porque una madre le cuesta despedir a su hijo, pero por amor lo puede hacer. Y se fue para Estados Unidos él. Siguió el camino que se le había enseñado, porque la Biblia dice, instruye al niño en tu camino, y aunque fuera grande no se olvidará, ¿verdad? Y allá ahora es un hombre de Dios. Se casó con una mujer hija de pastores, es misionero, ¿verdad? Es una maestría en consejería familiar. O sea, estudia y trabaja, pero da gusto. Entonces se puede adquirir la nacionalidad en Estados Unidos por nacimiento. También si usted nace en Puerto Rico, nace en Islas Vírgenes y las Marianas, automáticamente también adquiere la ciudadanía. También si usted nace afuera, ¿verdad? Si sus papás son ciudadanos estadounidenses y cumplieron ciertos requisitos de residencia, también puede apelar por naturalización, que es lo que buscan casi siempre nuestros compatriotas, tener 18 años, haber sido residentes permanentes, tener la green card durante cierto tiempo, por un periodo, 5 años de residente continuo o 3 años, ¿verdad? Puede apelar o puede irse a buscar la ciudadanía, haber vivido también físicamente ese tiempo en Estados Unidos, la mitad aquí, la otra mitad allá, aprobar los exámenes de ciudadanía y hacer el juramento de lealtad con Estados Unidos. Esa es la ciudadanía, cómo se puede, y hay otros mecanismos también para hacerlo, ¿verdad? Pero es importante entender que hay una ciudadanía que es superior. Pablo, como ya dijimos, evitó los azotes injustos. Ahora, ¿qué implica para usted y para mí la ciudadanía del cielo? Eso es importante que esta mañana nos quede claro. Cuando vemos el pasaje, nosotros vemos que los romanos en el versículo 29 se detienen al saber que él era ciudadano romano, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que hay ciudadanías en el mundo que son deseadas. Uno quisiera ser ciudadano de Estados Unidos, Canadá, Alemania, donde la gente puede tener libertad religiosa, puede tener mucha seguridad, puede tener también países de muchas oportunidades laborales, ¿verdad? Para poder salir adelante. Pero no debemos perder de vista que estamos en un mundo que está globalizado. Las fronteras prácticamente se sacaron de los países. Usted sale de aquí, está por Nicaragua en carro o en moto. Nosotros nos hemos ido en moto con mi hijo Oscar hasta San José, Costa Rica. Hemos llegado en moto a hacer reuniones y se puede andar uno por todas. Las fronteras se han sacado ahora. Bueno, yo no sé si usted recuerda la tragedia
porque fue una tragedia para mí. Los de mi época a lo mejor se recuerden cuando murió la princesa Diana. Una mujer bellísima, una mujer que era noble, ¿verdad? La princesa muere, y cuando usted revisa todas las naciones que estuvieron involucradas en ese accidente, empecemos por las cosas sencillas. El automóvil que llevaba la princesa era un Mercedes-Benz S280. Había sido fabricado ese carro en Alemania, pero su motor tenía origen austríaco. Dos naciones ahí prácticamente. El novio que llevaba, Dodi Al-Fayed, si ustedes, los de mi generación, a lo mejor recuerdan, o los jóvenes de aquella época que veíamos a ese monumento, dice uno, ahí en el monte. Dodi Al-Fayed, su papá era Mohamed Al-Fayed, eran de nacionalidad egipcia, no eran españoles. Los paparazzi que la seguían, mire, ellos la seguían en motocicletas. Los automóviles que ellos usaban eran motos, ¿verdad? De la marca Honda y de la marca Yamaha, fabricadas en Japón la gran mayoría. O iban en una Vespa, ¿verdad? Que eran fabricadas en Italia. Por tanto, eran motos fabricadas en Japón y eran motos fabricadas en Italia. El conductor, fíjese, Henry Poole era el conductor, tenía nacionalidad belga, educado en Escocia. Ese no era cualquiera, ¿no? Era el motorista de la princesa, pero educado en Escocia, ¿verdad? Tenía una nacionalidad belga. Había consumido vodka, o sea, iba bolo. Iba borracho, no iba borracho, pues había consumido vodka ruso. Imagínense. Las cámaras de los paparazzi de la marca Canon, Nikon, eran de fabricación japonesa. Y toda la información que sacaban estaba destinada para ser publicada en revistas amarillistas o revistas sensacionalistas, como uno les dice, españolas. Ahí iban a ser. El hospital, hermanos, fueron llevados a un hospital que estaba en una ciudad en París, Francia. Allí fueron atendidos. Un médico especialista de nacionalidad estadounidense fue el encargado de atenderlos. Y el asistente era un médico turco. O sea, mire cómo se conjugan las nacionalidades. La ropa que lucían los médicos, hermano, estaban fabricadas en Bangladesh. Y los medicamentos que usaron eran medicamentos importados desde Brasil. ¿Cuántas naciones involucradas? La nacionalización, ¿cómo se llama? La globalización es un hecho en este tiempo. 12 naciones estaban involucradas en un accidente, hermanos. Entonces la ciudadanía terrenal es importante. Los privilegios que podemos tener como ciudadanos son importantes, ¿verdad? Son muy importantes esos, los beneficios de vivir en una nación desarrollada que respalda, es importante, pero no es definitivo. Podemos tener las ciudadanías más codiciadas que tiene este mundo. Nosotros podemos tener las mejores, ser ciudadanos de los mejores países, pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, dice Filipenses, al Salvador, el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante que tenemos que entender, que nosotros en esta tierra solo somos extranjeros y advenedizos, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando este mundo falle, cuando todo se apague, la planta de energía automática que tenemos conectada nos traslada al más allá. Esto no para aquí. Esa es la esperanza gloriosa y la esperanza bendita que tenemos nosotros. Claro, las ventajas terrenales son valiosas,
pero no son definitivas. En la Biblia hubieron migraciones con propósito, claro está, pero también las migraciones que tenemos nosotros, no crea que siempre son al azar. Dice la Biblia que Dios ha prefijado, eso es fijar antes, los límites del tiempo y los límites de la habitación de los hombres sobre la faz de la tierra. Los del tiempo, ¿cuánto va a vivir? Puede que sea un joven, puede que sea un viejito como yo, pero el tiempo que va a vivir Dios lo ha estipulado. Dios sabe cuándo le toca. Dios sabe cuándo va a reclamar su posesión adquirida, su terreno que Él compró en la cruz del Calvario, cuándo se lo lleva. Y al reclamo de esa voz no hay que andar pidiendo gusto. Nos vamos. También el lugar, Él ha prefijado los límites del tiempo y los límites de la habitación de los hombres. No están por casualidad por esos lados. Entonces lleva un propósito. Por ejemplo, una de mis hermanas, imagínense, en el 2012 se gradúa de pastor el esposo. Abren una misión allá por el lado del aeropuerto en un pueblito que se llama San Luis Talpa. Luchan, hacían desayunos con los bolitos, hacían actividades, invertían plata de la de ellos. Y un día, bajo un temporal, regresaban de la misión que tenían en San Luis. Y un camión, perdió el control en la pista, atravesó el hoyo que está al centro y saltó y les pegó de frente. Daba tristeza ver al papá de rodillas en el hospital Bloom llorando porque su hijo tenía prácticamente, cuando lo veía, uno veía la cara deformada de aquel niño porque estaba completamente dañada su carita, y él sin la camisa porque se la había quitado para protegerlo como estaba lloviendo, y mi hermana estaba quebrada completamente. Qué increíble, hermano, una tristeza. Y uno se preguntaba, bueno, hay cosas que Dios hace que no tienen explicación. Se van a Estados Unidos, ellos porque quiebran aquí, se van para allá. Ahora es el pastor de la iglesia donde llegaron. Muchas veces, y ahí su hijo está por graduarse en Estados Unidos en una universidad. Sus hijas allá se han casado muy bien y ellos están envejeciendo, pastoreando la iglesia donde llegaron. Pasaron 2 años ahí y luego el pastor se fue como que era la muchacha en la casa. Agarró la maleta y su bolsita Ninto Rey, adiós, no despidió de nadie. Y le dejó la iglesia a él, prácticamente, porque después los hermanos dijeron, él es el pastor. Para eso lo llevó Dios. Dios siempre tiene un propósito. En la Biblia han habido migraciones. Abraham se fue a Ur de los Caldeos. Jacob a Padán Aram. José se fue a Egipto. Moisés a Madián. Ebimelec a Moab. Ruth se fue a Israel. María y José se fueron a Belén. Y luego, pues fueron a Egipto. ¿Verdad? Dios tiene un propósito para cada cosa que hace. Y yo siempre uso la frase y les digo a mis hijos, de la cuna a la tumba, Dios tiene control. Él sabe por qué hacen las cosas. Muchos conocen a Dios lejos. Para eso los llevaron para ahí, para que conocieran a Dios. ¿Verdad? Muchos se van del país y allá se encuentran. Usted vino a la iglesia esperanzado tal vez por la enfermedad para buscar a Dios y orar. Usted vino esperanzado porque le dijeron que ahí pues podía conseguir trabajo. Otros vinieron por la razón que haya sido, hermano. Pero al final Dios lo trajo aquí para que usted se encontrara con Cristo Jesús y creciera en Él. Ese es el propósito. Así como la ciudadanía romana tenía beneficios, Dios ofrece a nosotros una ciudadanía eterna con privilegios que son incomparables. Esa es la ciudadanía que Dios tiene para nosotros.
Y esa ciudadanía, esa residencia no caduca, hermanos. Dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice Hechos 13:14, no tenemos aquí ciudad permanente. Hermanos, no somos de Rosario de Mora. Esta no es la ciudad permanente de nosotros, es la ciudad por venir, la nuestra. Dice Juan 18:33, el reino de Jesús no es de este mundo. Algunos se confundieron. Judas, por ejemplo, ¿verdad? Él creía que como él guardaba el pistillo, cuando andaban ahí con los 12, él ha de haber pensado, yo pero rapidito voy a ser ministro de economía cuando este hombre llegue al poder. Ahí estaba, dice, ay, cuando llegue allá, yo mínimo voy a ser ministro de Hacienda o ministro de Economía cuando él sea el que gobierne. Esperaban que Jesús los salvara de la opresión del yugo romano, pero el Señor dijo claramente, mi reino no es de este mundo. El mundo, hermanos, pasa. Los deseos pasan, sus deseos, los deseos de este mundo pasan. Todo pasa. Ahora puede estar muy fuerte, mañana. Yo les digo, ayer que tuve esa cita con el pasado, pude ver a una de las personas más antiguas en esos grupos de alcohólicos anónimos donde estábamos metidos ayer. Y ahí vi a la mujer más vieja, la vi joven y caminando así con problemas. Se subió, lloró porque estaba celebrándoles el 45 años a una persona que le había ayudado mucho. Pero ¿dónde quedó la juventud de todos mis compañeros? ¿Dónde quedan esas cosas y esa energía? Se va porque el mundo pasa. Usted tiene un momento clave que es hoy. Este es el momento. Toda residencia terrenal, hermanos, va a terminar con la muerte. Ahí se acaba todo. Las celestiales, la eterna. Cuando la planta instalada, como en los hospitales. En el hospital se va la luz y inmediatamente, ¡pum! Porque si no se va a morir un montón de gente. Los que están conectados a aparatos se morirían. Si no existiera esa energía inmediata que se conecta cuando se va la luz, ¿verdad? Nosotros llevamos una planta instalada para que cuando le demos adiós a este mundo, automáticamente nos vayamos con él. Esa es la ventaja, esa es la esperanza bendita. Entonces, ¿cómo se entra a esta ciudadanía? ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto? Miren, hermanos, de familia tenemos que lograr una identidad y tenemos que lograr una misión. Dice Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos entonces conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire lo que dice Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, somos embajadores de Cristo. ¿Se puede imaginar ese cargo tan importante? ¿Qué es lo que hace un embajador? Un embajador representa a su nación, representa y defiende a su país. Nuestra misión como creyentes, hermanos, es representar el reino de los cielos en esta generación, en esta tierra. Es anunciar el evangelio. Es cuidar a los hermanos. Cuidarnos los unos con los otros. Esta es una familia, hermanos. Aquí somos una familia y tenemos que aprender a cuidarnos, a tener identidad con la iglesia, a tener identidad con su fe. No puede vivir siendo de la secreta. Proclámelo, dígalo. Soy creyente. Soy seguidor de Cristo. Es importante que usted logre la identificación porque usted tiene que representar a Cristo ahí donde vive, ahí donde trabaja, ahí donde estudia. Usted es un embajador de Cristo. Dios lo ha colocado en esa trinchera para que usted se encargue de la representación. Usted
tiene el poder, fíjese bien, como embajador, de darle la ciudadanía eterna a cualquiera que lo necesite. Es un enorme privilegio, hermanos. Tenemos que tener el testimonio visible. La gente tiene que saber que usted es creyente. Y fíjese que muchas veces no necesitamos andar exhibiendo la denominación, porque ahí es donde entra el conflicto. Si la gente no tiene problema cuando usted le dice que es cristiano, que es seguidor de Cristo, pero vívalo, hermano, vívalo con su testimonio. Eso es lo que predica. Tiene que tener conversaciones intencionadas. Busque a aquellas personas y lleve la gente correcta. Hay que tener pláticas intencionadas. Allá había un hermano que cada vez que yo llegaba se iba. Y la señora, y él le decía yo, porque yo llegaba por el hermano que él quería hablar con él. Y ya se fue, dice que tenía por allá, salió por la puerta de atrás y iba el hombre. Un día se le quebró la pata. Allí le caí. Ya le dije yo, como ahora no puede usted irse para otro lado, me va a oír. Ay, hábleme. Llorando recibió a Cristo el hombre, porque hay que tener conversaciones intencionales, hermano. Pero la prioridad es su familia. Esa es la prioridad. No deje que mamá, que papá se vayan, vaya, hábleles de Cristo. Si uno quiere estar con ellos. Yo no sé cómo va a ser esto, hermano, pero yo lo único que anhelo es volver a reunirme. Mi papá me dijo, yo ya me voy, me dijo, allá voy a prepararte un lugar y allá no. Ese café que me tomaba los miércoles con él, quiero tomármelo en la eternidad. Hablaba con mi hermano y me decía él, no, hombre, mira, hagamos una conferencia, hagamos algo, tomémonos un café. ¿Por qué todo el tiempo que hablamos y nos reunimos es en velorios? Solo en los velorios se mira uno con la familia. Nunca dedica tiempo. Y hemos sido hermanos. La familia en la fe es esta, mire. Mire qué familia más grande, mire qué lindo, ¿eh? Cuidarse, protegerse, ayudarse. Tiene que tener aquí un hermano que le diga, hermano, necesito que me ayudes, quiero que vengas a orar conmigo. Estoy angustiado, quiero orar. Hay que buscar gente que dentro de la iglesia, esta es una causa preciosa a la que le podemos servir nosotros. Qué bonito fuera este ejército caminando, dejando una huella imborrable aquí en el pueblo que nadie pueda olvidar. Las oraciones tienen que ser perseverantes, constantes. Nos reunimos a orar en familia. No olvide, hermano, reunirse con los muchachos. Es el único rato que usted va a tener para decirle, mamá, nos vamos a reunir hoy, ¿verdad? Fíjate que quiero que oremos por una situación que tengo en el corazón. Aunque sea por chepetrompo, pero póngalo. Tiene que reunirse los lunes, los miércoles son para reuniones familiares. Yo como pastor le voy a caer de sorpresa un día, porque estoy seleccionando las familias para llegar a orar con ellos en esos días. Ayer comentábamos con mi hermano Lucio y le decía yo, vamos a ir, vamos a llegar y vamos a caer de sorpresa. Ahí van a estar escondiendo cosas, porque allá me pasaba. En otra iglesia les llegaba y, pastor, la oración en familia, una familia que ora unida, se mantiene unida, hermano. Una familia que ora unida tiene que recordar que nuestra ciudadanía es celestial. Esa es nuestra ciudadanía. Pero también las prioridades tienen que reflejarlo. Nosotros tenemos que tener prioridades como ciudadanos del reino de los cielos. No podemos ser diferentes. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si somos ciudadanos, tenemos que tener la prioridad correcta. Ciudadanos del reino de los cielos tienen a Dios en primer lugar. Saben que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas van a ser añadidas cuando nosotros hacemos eso. Es una promesa. Eso no lo está diciendo el pastor de la iglesia. Eso lo dice la Biblia. Váyase, anótelo ahí, Romanos 6:33.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es cierto, tenemos que vivir enfocados, hermanos, tenemos que planificar, tenemos que invertir tiempo, dinero en las cosas de nosotros. Pero lo primero tiene que ser lo eterno. Asegure la eternidad, donde la polía, donde el ladrón no mina ni hurta, ahí, allá, donde nadie puede robarle nada, ahí asegure. En la eternidad, invierta tiempo, planifique, invierta sus recursos, programe a Dios. Admiro a los hermanos, hermano Roberto, qué gusto me da verlo. Él es un guerrero de verdad. Toda la pandemia pasó acostado. Después de la pandemia levantó y empezó a llegar a la iglesia. Después de que él era un hombre muy activo, un contador muy activo en sus empresas, y empezó a llegar, y ahí lo hemos visto luchar. Aquí sentado el hermano es un gran ejemplo, pues ha tenido 2 ataques, 2 infartos prácticamente, y ahí está. Hoy me dio la gran sorpresa de verlo aquí. Son ejemplos, hermano. Dios nos regala a esta gente para que nos sirvan de ejemplo a nuestros ojos. Y no viene de ahí del otro lado, hermano. No viene de Amate Blanco, no viene de la Ladrillera, no viene de Palo Grande. Viene de la California, desde ahí donde termina esta calle. Ahí están. Son testimonio para nosotros. Hay que planificar, hay que invertir el tiempo en el Señor, porque de ahí viene la ganancia. De allí está el éxito. Invierte en el Señor su tiempo. Dele lo más caro que uno tiene, hermano. Lo más caro es el tiempo. Y solo son 2 horas para venir a estar con Él. Tenemos que entender que todo se acaba. Un día vamos a dejar de ser fuertes. Un día vamos a tener problemas hasta para caminar. Yo todavía no, porque aquel día que me caí aquí fue un desliz. Aquellos que me vieron. Pero todo se acaba. Solo Cristo y su reino permanecen. Nosotros esta mañana tenemos que examinar el corazón, hermano. Tenemos que pegarle una chequeadita. ¿Cuáles son las conversaciones que ocupan su vida? ¿Qué temas son los que platica? ¿Para quién vive usted? ¿Para quién se esfuerza? ¿Para quién trabaja? Piénselo. A estas alturas del partido, ¿a quién está discipulando, hermano? ¿Hay alguien que usted le esté apoyando espiritualmente, con el que le diga, mira, quiero llegar a orar con vos, fíjate, tengo ganas, Dios me puso en el corazón que oremos juntos? Todos aquellos que nunca han invitado a Jesús para recibir, para entrar a su vida, para que controle su vida, hoy puede recibir la residencia del cielo. Hoy puede hacerlo. Sencillo, orar es hablar con Dios. A Él no le interesa el juego de palabras, a Él no le interesa nada, porque Él mira la intención del corazón. De cuando yo recibía a yo hasta burlándome del que llegó estaba, pues. Pero cuando Él terminó de explicarme, si todo lo que Él decía siempre lo había creído yo. Y además orar, que si no me iba a sacar sangre, yo oré. 1982, allá en el cuarto de la escuela, el C13, C14, oré con ese hombre. Y Dios entró a mi corazón y a mi vida. Él no tiene este reloj, hermano. Él usa el tiempo de Dios, es diferente. Pero de que si Él entra a su vida, lo va a cambiar. Y si usted ya es creyente, esta mañana, hermanos, renueve su identidad de embajador. Arregle los papeles. Es necesario que usted se comprometa y diga, sí, acepto el reto, soy embajador del reino de los cielos, representante de Cristo en esta tierra, y quiero cumplir. Es todo lo que tenemos que hacer. Esa es la ciudadanía que tenemos que pelear. Nosotros no andamos peleando partidos, nosotros andamos peleando políticos, esos son otros. Nuestra ciudadanía es otra. Nosotros nos vamos con el Señor al sonar la trompeta. Así que vamos a orar. Incline su rostro, hermano. Señor Jesús, gracias por esta mañana tan linda. Gracias, Señor, porque
has hablado al corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos que, aprovechando, Señor, este domingo cívico, hemos podido deleitarnos con nuestros niños, Señor. Ayúdanos para que crezcan en gracia. Ayúdanos para que como familia espiritual podamos ayudarles siempre cuando tengan una necesidad. Señor, ese sueño de querer becar niños, ayúdanos. No es mucho lo que necesitamos, Señor. $50 por niño no es bastante. Y podemos retomar el tema, cambiar la historia de muchos jovencitos que lo necesitan, que son talento. Ayúdanos, Señor, para llevar el bien. Ahora que ya vinieron los alimentos, que esos alimentos puedan ser entregados, Señor, a aquellas personas que tienen mucha necesidad. Te damos gracias y bendice las manos de esos hombres que nos los han donado, Señor. Gracias te damos y ayúdanos para seguir siendo una iglesia que trabaja, que se esfuerza. Ayúdanos para poder mantener el templo, Señor. Mantener todo lo que tú nos has dado. Sabemos que es bastante y algunas veces nos afligimos, pero sabemos que tú lo puedes hacer. Porque esto no es mío, esto no es de mis hermanos, esto es tuyo, mi Dios. Bendice la vida de cada uno y ayúdanos. Aquellos que no te conocen, que hoy puedan, Señor, recibir al Señor. Vamos a orar por ellos. Usted, si nunca ha invitado a Jesús, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro las puertas de mi vida y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Todos orando. Señor, bendícenos. Que la semana sea próspera. Ponemos nuestras dificultades en tus manos y pedimos tu guía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso, hermanos. Hermano. Amén. Nos vamos a poner de